Adelante. No me estás proponiendo esperarlo. Estás proponiendo esperarlo. Es que no quiera la cortesía de que esté primero. Como me digas. Hago saber que la comisión, por anuencia del senador Roberto Gil, a quien ya habíamos dado el uso de la palabra, y por cortesía parlamentaria y por obligación de que fue la Comisión de Derechos Humanos la que encabezó la coordinación, se le concede el uso de la palabra a la presidenta de dicha comisión, la senadora Angélica de la Peña. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Roberto Gil. Con su venia, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, hace 238 años, Thomas Jefferson ideó la frase: sostenemos como evidentes estas verdades. Entre los derechos inalienables están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 272 años después, la humanidad queda cimbrada por la valoración horrorosa de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Y se enfatiza en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la consideración de que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En 1991 se reúnen en París las instituciones nacionales para la protección de los derechos humanos y se establecen criterios en relación a sus competencias y atribuciones, así como la composición y garantía de independencia y pluralismo. Son principios conocidos como los Principios de París, que además el año siguiente fueron adoptados por la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy Consejo, y garantizan, entre otras cuestiones, enfatizan que se debe garantizar, entre otras cuestiones, que las instituciones encargadas de la defensa y protección de los derechos humanos deben tener una competencia cuasi jurisdiccional, o lo que hemos denominado la magistratura de opinión. Nuestro país, como sabemos, y este Senado de la República ha aprobado prácticamente todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Constituyó hace 15 años también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo, pero también se ha venido señalando por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y también internacionales, que el país, a pesar de todos esos progresos, todavía tiene pendientes de resolver muchas situaciones que llevan a la afrenta de los derechos humanos, a violaciones graves a los derechos humanos en diversas materias. Yo señalo muy rápido: desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales. Por supuesto, todavía tenemos mucho por caminar antes de que logremos que entre en pleno vigor el nuevo sistema penal, con muchas dificultades para su implementación, sin lugar a dudas. Es preocupante, y lo hemos señalado, las situaciones que viven, que padecen migrantes irregulares, pero también quienes son desplazados en nuestro propio territorio, la persecución de periodistas, defensores de derechos humanos, la violencia contra mujeres y niñas, los derechos que siguen sin cumplimentarse de los pueblos indígenas. En muchos de estos casos, por supuesto,
son responsabilidad porque hay una participación de agentes del Estado, pero en otros hay aquiescencia para que se perpetren estas violaciones. Como se señaló en las comparecencias que realizamos para el proceso de la elección de quien debe presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se enfatizó de la importancia que tendrá la comisión a partir de que entre en vigor la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tendrá que garantizar una protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las personas menores de 18 años de edad, que constituyen el 37% de la población. El dictamen que hoy presentamos ante esta soberanía ha tenido un proceso arduo. Comenzó con una amplia y abierta discusión sobre los términos en que el Senado emitiría la convocatoria para el proceso de elección o reelección de quien deberá presidir la CNDH en el próximo periodo. Se inscribieron en este proceso 39 personas, de las cuales cumplieron todos los requisitos 22, y finalmente hoy estamos presentando ante ustedes una terna. Se realizaron 2 audiencias públicas para escuchar a organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Se recibieron y procesaron cientos de cartas de organizaciones no gubernamentales, de especialistas y personas preocupadas por la materia y por la conducción de la CNDH. Todos y todas fueron escuchados y se realizaron a quienes vinieron a las comparecencias, se les escucharon sus planes de trabajo y contestaron además las preguntas que senadoras y senadores de las comisiones que hoy presentamos este dictamen hicieron. En este sentido, reconocemos que la diversidad y especialización de los y las candidatas constituyen aspectos que han venido a reforzar y consolidar este proceso de selección y ha sido absolutamente respetuoso de los principios de legalidad, publicidad y transparencia. Es indispensable mencionar que todas las candidatas y candidatos ciertamente satisfacen el perfil que se requiere, toda vez que son personas que gozan de reconocido prestigio en la sociedad, cuentan con el respaldo de diversos sectores de la sociedad, son mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos y sin duda cuentan con una gran destacada trayectoria en el ámbito de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Quienes integramos estas comisiones, Derechos Humanos y Justicia, reiteramos nuestra satisfacción plena por el excelente nivel de las personas referidas y enfatizamos nuestro compromiso irrenunciable con la selección de los perfiles más aptos, sin demérito alguno de las y los demás participantes. Es necesario señalar que hay una condición indispensable que debemos tomar consideración para que la sociedad confíe en la decisión que hoy vamos a tomar. Y por supuesto, como yo mencioné también, siga la ruta, esta decisión que habremos de tomar a partir de que los propios principios de París nos señalan. Por lo tanto, ¿qué es lo que pensamos que debe distinguir a la CNDH para que cumpla con el objetivo que nos hemos propuesto? En primerísimo lugar, tiene que ser una instancia vital para la vigilancia, defensa y protección efectiva de los derechos humanos de manera armónica con los preceptos de nuestra Constitución. Debe ser una pieza clave para que se reinverte acorde a su autonomía
y acorde al régimen democrático de nuestro país, y por lo tanto tenemos que enfatizar la importancia de que sus recomendaciones sean atendidas cabalmente. Debe ser capaz de privilegiar el diálogo respetuoso con sus homólogos en las 32 entidades federativas y también con las organizaciones defensoras de los derechos humanos en toda su diversidad. Debe ser capaz de dialogar con las autoridades en los 3 órdenes de gobierno. Debe ser respetuosa en su colaboración con el Poder Judicial. Debe, por supuesto, tomar consideración de las distintas recomendaciones que los organismos internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos le han hecho a nuestro país. Y por lo tanto, también tiene que ser coincidente en la preocupación de los señalamientos de estos organismos internacionales al Estado mexicano. Por supuesto que nos preocupa, por lo tanto, que haya una obligación irrestricta para la inmediata reparación del daño a víctimas y a víctimas sobrevivientes. Debemos pensar la CNDH como una defensoría del pueblo, y desde el primer día de la asunción de quien vayamos a elegir en unos momentos más, debe trabajar por la construcción de la legitimidad social que requiere para que esté a la altura de la crisis que vive el país, sobre todo en las decisiones que debe tomar para que esta crisis de violación a los derechos humanos tenga un cumplimiento irrestricto con los estándares internacionales en esta materia. En conclusión, señoras y señores, la independencia de su actuación con los poderes es equivalente a la autoridad ética que deberá refrendar con el aseguramiento de su autonomía en lo político y en lo profesional, y sobre todo esté firmemente comprometida con la causa y con la defensa de los derechos humanos. Estas y otras cuestiones tendrán que ser atendidas por quien elijamos para vindicar la CNDH en este cambio que hoy vamos a votar. Y termino con Thomas Jefferson. Necesitamos garantizar también la felicidad de las personas. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña.